es mística. En la esencia está la magia, y en mis pasos la esperanza. En la esencia está la magia, y en mis pasos la esperanza. Es el fuego de mi interior que no para y no se extingue, se propaga con mis hermanas guerreras. Hoy se levantan, sabiduría ancestral, fuerza pura de la abuela, movimiento, vibración que empodera. A las mujeres y a las personas con orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género diversas nos han enseñado que debemos de callar y que debemos de mantener en silencio todo lo que nos acontece, sobre todo en hechos de violencia. Es importante que aprovechemos el momento en el que podemos acceder a una gran cantidad de información para así poder conocer nuestros derechos y hacer valerlos. Bueno, cuando hablamos de situaciones de violencia en contra de personas LGBT, es importante reconocer que así como existen unos prejuicios, unos estereotipos y unos estigmas que ejercen una violencia en contra de las personas LGBTI, asimismo, cuando nos enfrentamos con un sistema, tienden a replicarse todas estas estructuras discriminatorias y violentas en contra de las personas con orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género diversas. Primero habría que hablar sobre el paradigma de desconfianza que existe desde nuestro sector poblacional, obviamente por cómo se perpetúa la impunidad, digamos, cómo es más evidente la impunidad que los casos que han logrado obtener justicia. Realmente es muy duro escuchar las historias de personas que narran cómo los servicios de justicia o los servicios a los que han intentado acceder, que deberían garantizarles sus derechos, también son causantes o generan espacios de violencia traumáticos para ellas. Bueno, aquí es importante establecer que todas las rutas de atención y todo lo que tiene que ver con la institucionalidad y la manera en la que nos acercamos a las instituciones del Estado deben de aplicar un enfoque tanto diferencial como un enfoque de género. No es lo mismo ser una persona LGBT víctima de violencia que una persona cisgénero y heterosexual, porque tenemos distintas violencias que nos atraviesan y todo eso se tiene que tener en cuenta, desde la recepción del caso hasta el tratamiento que le da la institucionalidad en la investigación, en la celeridad de los procesos, tener en cuenta muchas situaciones de vulnerabilidad que pueden entrar a jugar con este mismo proceso y a su vez en el tratamiento que se le tenga que dar a la persona frente a la institucionalidad. El mismo tema que tiene que ver con esa colonialidad que persiste en nuestra educación, en una educación que no nos brinda la posibilidad de entendernos desde lo sexoafectivo, de entendernos desde ese acceso real a los derechos sexuales y reproductivos. Entonces yo creo que tenemos muchos retos, pero que también se están haciendo cosas muy poderosas desde todas las orillas de Latinoamérica. Movimiento, vibración que empodera. Nosotras como mujeres tenemos el derecho de caminar libres y seguras por las calles. Bueno, Entereza es una apuesta por mejorar la respuesta de la justicia a las situaciones de violencia que experimentan mujeres con orientación sexual, identidad y expresión de género diversas. Esto de hablar de mejorar la respuesta a los casos implica directamente hablar del trabajo que es asumido por la institucionalidad, por la Fiscalía, por la Defensoría del Pueblo, por las distintas instancias del Estado que brindan la garantía de derechos de estas mujeres. En sus inicios, Enterezas buscaba primeramente reconocer ese escenario de violencias que atravesaban las vidas de las mujeres lesbianas, bisexuales y trans en el Caribe colombiano. Se inicia un proceso investigativo para identificar, para diagnosticar cuáles eran esos obstáculos y los problemas que tenían las mujeres LGBT para acceder a la justicia. Entereza nos permitió acercarnos a otras mujeres. Fue el primer acercamiento que tuve directamente con los entes estatales, pues ahí conocimos mujeres que trabajaban dentro de la Fiscalía, que eran abogadas y que realmente estaban interesadas en conocer lo que estaba pasando en nuestra región. Entonces Entereza nació como una respuesta a eso, a las necesidades que sufrimos las mujeres en cuanto a violencia. Entereza ha sido un espacio propositivo,
Un espacio donde, desde la identificación de las necesidades concretas que tenemos, dar respuestas reales, específicas, ya no solamente a las mujeres LGBT, lesbianas, bisexuales y trans, también a las instituciones que tienen que hacerse cargo de perseguir, de prevenir y de actuar ante las violencias. En la esencia está la magia y en mis pasos la esperanza. ¿Qué empezamos a hacer o qué empezó a hacer este proyecto de Caribe Afirmativo? Empezamos a asociarnos, a reunirnos, a encontrarnos, llevaron a cabo una serie de encuentros, en primer lugar como preliminares para reconocer y conocer a las otras mujeres, ¿no? Y en medio de esos encuentros se hicieron como especie de talleres, ¿no? Uno de reconocimiento de las violencias, ¿no? Bueno, por ejemplo, en el caso de las mujeres trans empezaron a identificar y a hablar de toda la problemática de la violencia policial, sobre todo aquellas mujeres trans trabajadoras sexuales, ¿no? Aquí en Barranquilla. Entonces toda esta violencia se mapeó y este ejercicio se hizo y se replicó como en diferentes ciudades, en diferentes departamentos de acá de Colombia. Y en medio de la construcción de la investigación fueron saliendo como palabras que daban sentido a los relatos que cuenta el libro. De hecho, si se hace un recorrido por ese primer informe de investigación y por el segundo, lo que más resaltan son los relatos de las mujeres. Resulta que en esta construcción de relato, en esta identificación de relatos, a través de entrevistas y grupos focales, fueron surgiendo palabras. Resistencia, unión, juntanza, sororidad. Pero surgió esa palabra en una entrevista y era la entereza. La entereza es una palabra que se escucha y pareciera que los huesos te palpitaran por todo el cuerpo. Y es que precisamente la entereza es tener todas estas palabras juntas, tener esa fuerza para superar, tener esas ganas para seguir, tener esa lucha interna y constante porque la realidad sea distinta. Se hizo un proceso de investigación en los 8 departamentos del Caribe colombiano, en La Guajira, en San Andrés, en Magdalena, en Bolívar, Sucre, Córdoba, Atlántico y Cesar. Entonces lo que se terminó haciendo en ese primer ejercicio de Enterezas 1 fue un gran informe que era Enterezas, ¿no? Violencias contra las mujeres lesbianas, bisexuales, trans. Bueno, la primera entrega en cuanto a la investigación de Enterezas, esta fue la que se elaboró en el año 2018 aquí en Colombia y quiero contarles un poco cuál es el contenido de este documento. Es sumamente importante porque permite pues revelar cuáles son esas historias y cuáles son esos relatos detrás de las violencias que viven las mujeres LGBT. Este documento cuenta con 8 capítulos, unas primeras muestras del contexto en Honduras y en República Dominicana. Son unas primeras aproximaciones de un trabajo que se hizo de acercamiento en Enterezas 1, eso sería en el capítulo 7 y el capítulo 8. Y finalmente un capítulo de conclusiones y recomendaciones. Este es como el contenido del documento Enterezas 1, mejorando la respuesta a casos de violencia contra mujeres lesbianas, bisexuales y trans. Bueno, esta es la guía de investigación de violencias contra mujeres lesbianas, bisexuales y trans que desarrolló Caribe Afirmativo en todo este primer proceso de Enterezas 1, ¿cierto? Digamos que la idea de esta cartilla era precisamente abordar sobre todo para funcionariado público, pero pues también para las mujeres víctimas, como pues todo esto de la violencia por prejuicio, ¿no? Creo que esa categoría fue fundamental para esta guía porque permite compartir al funcionariado público cuál es la forma adecuada de tipificar algunos de los delitos cometidos contra las mujeres lesbianas, bisexuales y trans.
y se hizo un proceso de acercamiento hacia funcionariado público, se hizo un evento grandísimo donde se conversó con fiscales encargados de asuntos de género sobre estas realidades de las mujeres LGBT. Bien, lo que hicimos fue talleres que agrupaban distintos tipos de funcionarios que tenían intervención concreta en las situaciones de violencia que afectan a las mujeres LGBT. Entonces nos pensamos en comisarías de familia, nos pensamos en jueces, nos pensamos en fiscales y sobre todo en policías. Pues estuvimos formando 100 funcionarios por departamento, o sea, si hablamos mal serían 700 personas formadas de manera virtual, o sea, como capacitadas de manera virtual. En eso hicimos una alianza con la Defensoría del Pueblo para lograrlo. La Defensoría nos ayudó con todo el tema de la convocatoria, se hizo entrega de certificados. En estos talleres que aglutinaban, digamos, esta diversidad de funcionarios, pues nos permitían a nosotros ver dónde estaban las fallas en el acceso a la justicia, de pronto cuáles eran las carencias o cuáles eran esos aspectos que estos funcionarios tenían que en su formación fortalecer. Entonces, por ejemplo, muchos desconocían que sexo y género no era lo mismo, muchos desconocían que había un enfoque diferencial que estaban en la obligación de aplicar. Pero este proceso de formación también lo hicimos en los otros países. Nuestras organizaciones aliadas estuvieron formando a operadores de justicia, a fiscales, a defensores públicos también en sus países, porque era un asunto de responsabilidad que todas sentíamos y que lo estábamos aterrizando para poder mejorar realmente esa respuesta a los casos, que es como una de nuestras grandes preocupaciones. Creo que fue una de las mejores experiencias porque fue justamente como entender al momento de nosotros prestar nuestros servicios desde función pública. Esto implica justamente de que las víctimas, las personas como tal, han sido víctimas de conflicto armado, personas en condición de discapacidad, personas LGBTI, no se les revictimice justamente dentro de ese tipo de espacios y escenarios que habitualmente habían sido considerados de esa manera como tal, de que estaban siendo agredidos o agredidas en este caso dentro de los diferentes espacios. Hoy gracias a esas intervenciones que justamente fue como para el 2020, donde nos hicieron como ese acercamiento como tal y esa capacitación que busca fortalecer como tal las competencias genéricas del ser al momento de prestar un servicio, hicieron de que nosotros en el día de hoy, nosotros y nosotras en el día de hoy, pues tengamos como tal ese sentir humano justamente cuando prestamos un servicio, cuando le servimos a la ciudadanía. Entonces debe ser un asunto de responsabilidad, no de las organizaciones sociales que lo han asumido, sino también del Estado. El Estado debe garantizar que sus funcionarios pues cuenten con todo el conocimiento para poder atender de cara a las realidades de la población. Bueno, desde Entereza se ha trabajado tanto por la parte de la institucionalidad como de la ciudadanía. Se han ofrecido formaciones a las instituciones, como por ejemplo a la Fiscalía, para poder aplicar el enfoque de género y el enfoque diferencial en los casos, en la investigación y todo lo que tiene que ver con la celeridad de los procesos y con la importancia de realmente priorizar a la víctima en todo este proceso, es decir, evitar que el mismo Estado siga siendo revictimizante. Yo pienso que fue crucial porque nosotros nos volvemos replicadores justamente de la información, es decir, no queda como una palabra muerta, sino que realmente comenzamos a replicar dicho conocimiento, así que a mí me pareció completamente extraordinario. Estuvimos con todos estos funcionarios, ellos conocieron de Entereza, se les socializó la página web, el informe, la aplicación, podían crear un perfil e interactuar desde allí. Tenemos una página web en la que hay información de interés tanto para las mujeres LGBT como para los funcionarios y funcionarias que se encargan de atender casos de violencia para mujeres LGBT. Queríamos que esa web fuera una herramienta que estos funcionarios pudiesen consultar en caso de que tuviesen una mujer víctima, digamos, en sus despachos. Tenemos un sitio web que lleva por nombre www.enterezas.com y también hicimos nuestra aplicación. Tenemos una aplicación que lleva por nombre Enterezas. Es una app que podemos descargar desde nuestra Play Store y ahí poder denunciar actos de violencia a mujeres LGBT, ya sea a razón de su orientación sexual, ya sea a razón de su identidad de género. Entonces quedó instaurada una aplicación donde muchas mujeres fácilmente desde cualquier parte de su territorio pueden informarse sobre qué es Enterezas y no solamente eso, informarse, también poder denunciar esos actos de violencia.
consideramos que es vital sobre todo la visibilización de nuestras voces, de las voces de las mujeres diversas dentro del movimiento por la defensa de los derechos de las personas LGBT, sobre todo porque somos poderosas y creo que Enterezas lo ha demostrado, ¿no? Nos ha permitido conocernos, nos ha permitido posicionar también una agenda específica desde estas experiencias propias que nos atraviesan como mujeres diversas, ¿no? Permitió tejer una red, una juntanza de mujeres, porque realmente entonces la de aquí terminó conectada con la chica trans de República Dominicana que vino a un encuentro aquí, ¿no? Entonces es que permitió como tuviera una red allí. Viajamos a cada uno de los departamentos, hicimos grupos de discusión, conversamos con las mujeres sobre el concepto de resistencia, pero también desde una pedagogía de transmisión de conocimiento, desde el validar desde el validar los conceptos y las reflexiones que todas las que nos encontrábamos allí teníamos, porque era un trabajo de mujeres LGBT hacia mujeres LGBT. No, calladita no me veo bonita, yo hablo y grito por las que ya no están. En ese camino, obviamente Caribe Afirmativo empezó a llamar a las mujeres LGBT de aquí del Atlántico, y dentro de ese grupo que se empezó a acercar, pues estuvo un grupo de mujeres que ahora mismo, digamos que la colectiva se llama Raras No Tan Raras. Una colectiva feminista con enfoque de género. Somos mujeres netamente diversas, lesbianas, bisexuales y trans. Así hacemos activismo a través del arte, a través de la música, pero sobre todo a través del amor. Yo siento que todo este proceso de juntanza, de enterezas, de estar en raras y todo esto, se ha convertido como un aliciente para seguir en esto del activismo por las mujeres, de entender un poco más el feminismo, además de reconocer, porque antes de pronto no lo veía o no lo analizaba o lo tenía naturalizado, las violencias que en general sufrimos las mujeres como mujeres, pero luego llevarlo a las mujeres diversas, que la amplitud es mucho, el eco o lo sé, la amplitud es más, sobre todo si eres una mujer visiblemente diversa. Con diferentes amigas y amigues en Montería, Córdoba, decidimos crear un espacio seguro para las personas maricas, principalmente para las mujeres lesbianas, bisexuales, trans, las personas no binarias y otras identidades de género no hegemónicas en el territorio. Lo logramos, construimos un espacio que se llama Caribeñas, es una organización que en este momento es una corporación, decidimos pues formalizarnos ante el Estado, asumir esa responsabilidad porque creemos y queremos que la corporación sea también nuestra forma de vida, ¿no? Esta organización nace, digamos, con la intención de transformar el paradigma que existe en Montería alrededor de las personas maricas, de nuestras identidades y nuestra posibilidad de existir en el territorio, pero también como
una reivindicación, digamos, como de estos liderazgos feminizados o femeninos dentro de los espacios de liderazgo político del territorio. Nosotras acá desde este Caribe continental sabemos que el Caribe no es solamente las grandes ciudades como Cartagena o Barranquilla, sino que existen esas periferias que constituyen también, digamos, escenarios claves para esto que conocemos como la cultura costeña o la cultura caribeña, ¿no? El preguntarse por el qué es Caribe siendo una persona diversa en ese territorio es también preguntarse pues justamente las opresiones que históricamente hemos vivido, de pronto cómo se han configurado esos estereotipos o esos ideales de la masculinidad, de la feminidad, y creo que todas, o al menos como algo que compartimos y que nos hace decir como no jodas, sí, somos del Caribe, es que hemos compartido historias de violencia contra nosotras, a partir de discriminación, a partir de violencia física, violencia por prejuicio, violencia psicológica. Y yo creo que es que esta articulación o este trabajo en red o esto que ha posibilitado Enterezas y pues las intenciones también de las organizaciones de juntarse nos ha mostrado esa cartografía de lo que es ese Caribe diverso. Fentón Diversas nació un 8 de marzo de 2019 dentro de la Casa de Caribe Afirmativo de Soledad Atlántico. Se creó con un grupo de mujeres de orientación sexual diversa. Surge por la necesidad de tener conocimientos y reivindicar los derechos de las mujeres LGBT en el municipio. Necesitamos unas garantías que nos permitan estar en completa libertad en cualquier espacio. Decidimos crear la colectiva, comenzar como a reunirnos y hacer como talleres y charlas con otras mujeres cercanas, conocidas, amigas, que podíamos invitar al espacio para que comenzaran a sentirse como acogidas, tanto por nosotras como por la casa afirmativa en ese momento. Bueno, la vinculación de la colectiva con el proyecto de Enterezas fue prácticamente por Caribe Afirmativo, ya que como estamos dentro de la Casa Afirmativa de Soledad, entonces fue como la vinculación directa al proyecto de Enterezas y a trabajar con nosotras. Bueno, la colectiva se formó gracias a Enterezas. Los grupos que hacíamos aquí en Caribe Afirmativo desde Enterezas también nos ayudó a juntarnos y a medida del proceso pudimos sacar la colectiva Grito Violeta, que hoy en día estamos haciendo actividades y talleres con respecto a todos estos temas de violencias. La juntanza hace mucha fuerza y en la juntanza también se ven los distintos puntos de vista. Eso permite que no nos quedemos solo con uno, sino que sea más amplio el panorama, porque la realidad que vivo yo no es la realidad que vive mi compañera, por más que estemos en el mismo grupo incluso. Y sí, a pesar de que he pasado situaciones fuertes, difíciles, pues a su vez me han brindado oportunidades muy significativas que hoy por hoy soy una mujer con más herramientas, con mayor fortalecimiento. Grito Violeta particularmente es una organización que cuenta con compañeras que estuvieron en Enterezas, pero también cuenta con compañeras en situación de movilidad humana, migrantes, refugiadas, colombianas retornadas, que hoy también se están pensando asuntos sobre la movilización social. Bueno, desde la colectiva Grito Violeta hemos estado, digamos que creando espacios, justamente espacios de formación en procesos LGBT, de mujeres lesbianas, bisexuales, trans y queer, pansexuales y demás, justamente para conocernos más, para entender las realidades que vivimos, para dejar de normalizar tipos de violencia que son tan comunes que se han vuelto respirables para algunas personas, pero que realmente nos dañan y nos oprimen. Las mujeres en Cartagena hemos decidido juntarnos para así plantear e incidir
en dichos espacios en donde nos son negados, y también decir que estamos aquí, que resistimos, que existimos, que no vamos a parar, y que esa juntanza hace que muchas más mujeres se unan. Desde Cartagena, grito violeta, resistimos y resistimos. En la esencia está la magia, y en mis pasos la esperanza. Porque fue importante para mí conocer estos espacios, porque a pesar de ser una mujer trans viviendo en una ciudad y teniendo ciertos privilegios, desconocía la realidad de otras mujeres trans que vivían en otras zonas del territorio colombiano. El proceso de Enterezas permite que la voz de las mujeres trans empiece a emerger y a visibilizarse un poco más, sobre todo en cuanto a la violencia policial. Desde Enterezas se ha logrado que una gran cantidad de mujeres reconozcan que tienen acceso, que pueden tener acceso a una serie de derechos, y van a entender la lógica en la cual van a poder encontrarse con una institucionalidad que deberá de cumplir con este enfoque diferencial y con este enfoque de género. A su vez, se ha acompañado de la institucionalidad para que en su trabajo el funcionariado público se acerque a la ciudadanía respondiendo a sus necesidades particulares. Es importante conocer qué hacer en caso de, literalmente, o sea, siempre. Si uno sabe a dónde dirigirse, qué puede hacer, cómo hacerlo, o desde dónde te puedes agarrar, digamos que puedes ayudar o a evitar que pase o a mitigar el impacto que algún tipo de violencia tenga sobre X o Y persona. Y el programa de Enterezas ha sido como bastante de ayuda para nosotros y ha sido una guía en todo lo que es el proceso de empoderamiento, de aprendizaje, y también en ese modelo de querer hacer réplica a otras mujeres sobre nuestros conocimientos adquiridos. Nace el interés de generar una segunda parte del proyecto, y es cuando viene Enterezas 2. En Enterezas 2, en el año 2019, empezamos haciendo un acercamiento con organizaciones que se encontraban en Honduras, Nicaragua y República Dominicana y en todo el Caribe colombiano, para lograr contar también cuáles eran las situaciones de violencia vividas por las mujeres LGBT en estos países, y en Colombia construir un plan de incidencia, un plan de acción, e identificar cuáles eran las acciones de resistencia por parte de las mujeres LGBT en el Caribe colombiano. En ese año pues estuvimos trabajando con Diversidad Dominicana en República Dominicana, con Somos CDC en Honduras y con la Asociación Nicaragüense de Mujeres Transgéneros en Nicaragua. Con ellas pues hicimos un proceso maravilloso. Y bueno, al final, ¿qué dice ese informe? Básicamente, digamos que es un informe pensado tiene capítulos como por país, ¿cierto? Y nuevamente, digamos que se explica y se cuenta como estas violencias simbólicas. Por ejemplo, aquí en Colombia se hizo mucho énfasis en las violencias que estaban viviendo en ese momento y que han sido viviendo las mujeres LGBT en el marco del conflicto armado. Este es el libro de Enterezas, esta es nuestra última investigación. En este libro están nuestras reflexiones, nuestra identificación de problemas, nuestras propuestas de solución. Está también un registro de los liderazgos individuales y colectivos de las mujeres LGBT. Está un registro de los avances en materia de derechos de las mujeres LGBT en Nicaragua, Honduras y República Dominicana. A nosotras, en medio del proceso de investigación, nos llegaron los audios, nos llegaron las primeras construcciones de los bosquejos de los capítulos construidos por las compañeras de las otras organizaciones, e hicimos el mismo ejercicio con Colombia. Hicimos que el proceso de transcripción, de las entrevistas y de los grupos de discusión, empezaron a surgir todos los relatos. Con esos relatos, las compañeras de los otros países construyeron un primer documento guía. A la luz de ese documento guía, nosotros hicimos una serie de recomendaciones sobre
los patrones que estábamos identificando de violencia, y eso permitió como seguir nutriendo la construcción del documento de investigación. La investigación cuenta con un capítulo por cada uno de los territorios. Tiene un capítulo para Honduras, un capítulo para Nicaragua, un capítulo para República Dominicana, un capítulo sobre el abordaje de los medios de comunicación a cómo muestra la violencia. En este documento se habla de la comunicación como el cuarto poder y cómo las comunicaciones de alguna manera influencian a la opinión pública y a los líderes de opinión. También se identifican varios errores que comete la prensa y diferentes medios de comunicación cuando los o las protagonistas de estas noticias son mujeres lesbianas, bisexuales y trans. Pasa muchísimo con la documentación de crímenes de odio y crímenes de prejuicio contra mujeres trans. Por ejemplo, se suele confundir los conceptos entre orientación sexual e identidad de género. Al mismo tiempo, hay una vulneración de su identidad, pues cuando se trata de un crimen no llaman a la persona por su pronombre identitario y rara vez cuentan estos crímenes y estas historias y esta participación y visibilización desde la dignidad o desde la lucha de la persona. Siempre es como desde lo morboso, desde el prejuicio, desde lo diferente. En este, de alguna manera, decálogo que se construyó en Entereza se propuso, en primer lugar, llamar siempre a la persona por su nombre identitario. En segundo lugar, no confundir los conceptos entre orientación sexual e identidad de género. En tercer lugar, tener muy en cuenta que las organizaciones sociales son la primera fuente, las organizaciones sociales, las colectivas, que nosotros en este caso desde Caribe Afirmativo podemos dar como un panorama de lo que ocurrió y de la violencia por prejuicio. Los crímenes por prejuicio relacionados con identidad de género aumentaron en Colombia y también en varios países de América Latina. Y recae como toda esa responsabilidad sobre la víctima. La mataron por ser, no sé, una trans, la mataron porque se acostaba con otra mujer. Entonces son una serie de recomendaciones para la forma en la que los medios comunican la violencia hacia nosotras las mujeres LGBT. Y aparte de ello cuenta con un capítulo sobre resistir para reexistir, que es el capítulo donde se encuentra como todo este reconocimiento de resistencias por parte de mujeres lesbianas, bisexuales y trans aquí en Colombia. Y por último, algo muy importante que tiene este informe es que construimos junto a las mujeres LGBT y junto a los operadores de justicia, a los funcionarios públicos de los países, rutas para el acceso a la justicia. Desde el proyecto tuvimos la oportunidad de celebrar una audiencia temática ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esta audiencia temática tenía como fin revisar la situación de derechos humanos de las mujeres LGBT en Colombia, Nicaragua, Honduras y República Dominicana. Llegó la posibilidad de presentarnos ante la audiencia temática que se iba a realizar, que se realizó en el año 2020. Esta audiencia fue dada de manera virtual por toda la realidad y el contexto que estaba sucediendo en medio del COVID. Además de esa audiencia temática, también tuvimos la oportunidad de participar en el Tribunal Simbólico de Mujeres que organizó la Mesa de la Ley 1257. Junto con compañeras de diferentes partes del país integramos ese tribunal. Yo fungí como magistrada propiamente y llevamos allí el caso de una compañera trans del Cesar que había sido lastimosamente asesinada ese mismo año. Entereza ha sido un espacio de reivindicación, de reivindicar lo común, de reivindicar lo que nos une, de reivindicar la fortaleza de luchar juntas. Las mayores problemáticas que tienen las mujeres LGBT en la República Dominicana son las violencias, el acoso, la violencia intrafamiliar, la falta de accesos y de oportunidades, sobre todo cuando eres una mujer abiertamente lesbiana, bisexual y trans. Es difícil encontrar prestadores públicos en las dependencias de salud, por ejemplo, que le den una atención con calidez y con dignidad a una mujer trans en las emergencias.
es muy difícil el acceso en sentido general al trabajo a las mujeres trans, a las mujeres lesbianas, a las personas gays en la República Dominicana. Los objetivos principales de Diversidad Dominicana son lograr que las personas LGBTIQ+ puedan disfrutar, puedan vivir a plenitud, que puedan acceder a sus derechos, que sus derechos no sean violentados y que nuestro Estado, nuestro gobierno, tenga políticas públicas que incluyan a la comunidad LGBTIQ, que puedan vivir a plenitud, amar a quien quieran sin ser juzgados, que puedan acceder a la escuela, que puedan acceder a la justicia y tener buena salud. Diversidad Dominicana se vincula al proyecto de Enteresas por el trabajo probado que tenemos, sobre todo en materia de acceso a la justicia. Somos una de las organizaciones que visibiliza las violaciones de derechos humanos que existen en la República Dominicana y el poco acceso que tenemos como personas LGBT a conseguir justicia en el país. Hay un antes y un después en los prestadores de justicia. En ellos sí, a los que tienen conocimientos de Enteresas, sobre todo la Defensoría Pública, que sigue implementando los conocimientos adquiridos, y en la Suprema Corte de Justicia, que se ha implementado algunos pequeños pasos de lo que han aprendido en las capacitaciones de Enteresas. Una legislación de todos y para todos. Por el hecho de ser nosotras las más visibles de la comunidad LGBT, nos hacen más vulnerables a violencia, a expresiones de odio y por ende también a crímenes o abusos sexuales, abusos policiales. Para nosotras como mujeres trans, uno de los principales problemas es la identidad, el reconocimiento de nuestra identidad de género, como no existe una ley que reconozca a lésbica o a una mujer trans como tal o a un hombre trans como tal. Siguiéndole a los prejuicios, estigma y discriminación que existen basado en género. Hay mucha violencia por nuestra identidad, primero por el reconocimiento, como no reconocen a esta mujer, ellos ejercen, o las personas ejercen violencia hacia la población trans, bisexuales y lésbica. Otro de los problemas también que nosotras vimos enfrentando a diario es el sector laboral. Muchas de nosotras somos desempleadas, existe el trabajo informal, el cual pues no nos asegura una estabilidad económica o algo que diga que podemos tener día a día para sustentar la alimentación, sustentar nuestros estudios, sustentar el pilar para mantener o apoyar a nuestro núcleo familiar, en este caso donde vivimos. La Asociación Nicaragüense de Trans actualmente es una organización bastante amplia en cuanto a su desempeño. Es una organización que tiene una base de trabajo y de activistas que forman parte dentro de la organización bastante amplia. Managua como sede, porque obviamente la organización tiene sus oficinas centrales en la capital, pero también en diferentes departamentos del país. Por ejemplo, Masaya, Granada, León, hay miembros de Matagalpa, en la costa Caribe Norte, costa Caribe Sur del país. En fin, creo que te podría decir que ANID es una organización que actualmente a nivel nacional podría ser considerada la organización que más miembros activas se encuentran dentro de Nicaragua y que tiene una representación a nivel nacional muy amplia. La población meta somos mujeres trans, pero esto no limita a trabajar también con hombres gay, mujeres lesbianas, personas bisexuales, y esto embarca
un eje temático muchísimo mayor, como es el tema de mujeres trans privadas de la libertad, mujeres trans de la tercera edad, mujeres trans con VIH positivo, mujeres trans trabajadoras domésticas y mujeres trans en alto riesgo de problemas de adicciones. Uno de los propósitos fundamentales de la organización es visibilizar a la comunidad que nosotras tenemos voz y voto en Nicaragua, y una de las formas que hacemos eso es mediante de charlas y organizarnos con las chicas y los chicos. Sí, el propósito de la organización es empoderar a las mujeres trans sobre temas políticos, académicos, personal, psicosocial, para que éstas puedan acceder y demandar sus necesidades y problemáticas ante las instituciones públicas y privadas, tanto como una ley de identidad de género, que esto es lo que a nosotras principalmente nos afecta, pues una identidad no acorde a nuestro cuerpo. En el caso de nosotras, hay un grupo de personas que sí dan la cara a los diferentes lugares donde vamos, hablan de su problemática, dan referencia a la organización del trabajo que hacemos como organización. En Teresa ya estaba, cuando nosotras como Nicaragua o ANIT entró, fue en el 2018, fue en una reunión, recuerdo que en Colombia, y pues me invitaron a mí a participar porque yo había sido recientemente víctima de violencia, intento de asesinato, había pasado pues una crisis súper grave, y ellos pues llegaron a hablar conmigo y yo les dije que yo no quería pues migrar, no quería irme del país porque mi familia estaba aquí y no quería dejar mi familia, que si ellos podían ayudarme con alguna oportunidad laboral. Entonces me ofrecieron trabajar en Colombia un tiempo con el proyecto En Teresa, y comencé a involucrarme y a compartir la experiencia que tengo como Nicaragua y la situación, compartir la situación real que desde mi punto de vista y desde el punto de vista de las chicas de ANIT vemos o sentimos y vivimos realmente. En un momento fue bastante complicado porque no se tenía una claridad de cuáles eran los pasos que se tenían que seguir para poder interponer denuncias, por ejemplo, para poder darle seguimiento a estas denuncias interpuestas. Pero se han estado socializando en los últimos años lo que son las rutas de acceso a la justicia con diferentes compañeras en diferentes organizaciones, diferentes colectivas, para que ellas puedan conocer cuáles son estas rutas, cuáles son los pasos, cuáles son los procedimientos y cómo darle seguimiento a las denuncias que se interponen. Es bastante difícil por el estigma que se maneja, ¿no?, en este tipo de países que son ultraconservadores, y lo podemos ver materializado en distintas instituciones del Estado que pues juran o prometen proteger los derechos de la sociedad civil, pero lastimosamente hemos tenido muchos casos de muchas compañeras que han querido interponer denuncias y lo primero que hacen es discriminar o burlarse de su expresión de género. Nosotras como mujeres lesbianas, bisexuales, cuando vamos a un hospital recibimos lo que es violencia obstétrica. Nuestras compañeras lesbianas con su expresión de género masculino también reciben malas miradas, malos tratos. Las chicas trans por su expresión e identidad de género también son discriminadas, reciben insultos, maltrato. Dentro de nuestra colectiva hay una diversidad de personas, hay una diversidad de orientaciones sexuales, de expresiones de género y de identidades de género. Tenemos compañeras que son, por ejemplo, mujeres cisgénero, lesbianas, mujeres cisgénero, bisexuales y, por supuesto, mujeres y hombres trans. Bueno, actualmente pues sobre todo la incidencia, ¿verdad?, que es parte del movimiento que actualmente pues como mujeres lesbianas y transexuales, bisexuales, intersex estamos realizando, es sobre todo en la atención a la salud, que pueda haber una salud diferenciada para así evitar lo que es la violación obstétrica hacia las mujeres LGBTI. Se manejan programas que tienen que ver con el aspecto de lo que sería el empoderamiento económico, el aspecto del acceso a la justicia, el tema de lo que sería
los litigios de casos estratégicos que se están llevando en el transcurso de estos años y que se han desarrollado, lo que sería el desarrollo, el pronunciamiento sobre lo que son políticas, leyes y propuestas de reforma a diferentes aspectos que tienen que ver con los derechos humanos de las personas LGTBI. Estos temas de las rutas de acceso a la justicia que se han socializado con diferentes compañeras, diferentes colectivos, pues hemos visto que ha tenido una gran aceptación a nivel tanto visual como a nivel conceptual, donde las compañeras realmente han aprendido cuáles son esos pasos que tienen que seguir para poder interponer una denuncia, y no solo eso, sino que darle seguimiento a la denuncia y cómo ellas pueden ayudar a otras compañeras, familiares, amigas o en diferentes circunstancias, en diferentes ocasiones, para que ellas también puedan saber cómo interponer una denuncia. Nosotros ofrecemos asesoría legal, gestión de denuncias, también tenemos una parte específica que trabaja en la gestión de denuncias hacia los desaparecidos o las desaparecidas. Se tuvo la oportunidad de tener diferentes reuniones con Entereza para la socialización, en este caso, que fue lo que me correspondió a mí, del tema de las rutas de acceso a la justicia y lo que es el informe. Tuvimos la oportunidad de reunirnos con diferentes compañeras de Entereza, representantes de Entereza, para poder compartir y socializar con nuestras compañeras, con las personas a través de los diferentes foros, talleres o socializaciones que se hacían, lo que son las rutas de acceso a la justicia. Por un mejor mañana para la inclusión, el aprendizaje y una vida digna. Nosotros, las mujeres LGBT en Honduras, exigimos el acceso a la educación desde la diversidad, que la diferencia no nos cueste la vida. Creemos que esa mejora en la respuesta de los casos implica un proceso de fortalecimiento de organizaciones, fortalecimiento de liderazgos, pero también de formación hacia funcionariado. Entonces contamos con estas aliadas que han estado en medio de este proceso para seguir fortaleciendo esa formación hacia funcionariado, porque necesitamos que el aparato de justicia realmente comprenda las particularidades de la violencia que nosotras vivimos. Entereza ha sido un espacio de empoderamiento, un espacio de reconocimiento, un espacio de memoria, un espacio de lucha, pero sobre todo Entereza es un proceso, es un espacio vivo, un espacio al que le queda mucho recorrido. Y ojalá pudiéramos continuar el proyecto, sobre todo para llevar esta información a otras personas, a otras latitudes, a otras provincias, porque hace falta muchísima información aún para nuestra población. Hemos tenido muchas compañeras que en este momento se sienten mucho más empoderadas que antes, tienen mucha más información, tienen mucha más disponibilidad para hablar de ciertos temas sin ningún tabú, hablarlos desde las libertades y pues nuevas experiencias también, entre otras compañeras de otras asociaciones. El programa de Entereza nos ha ayudado a fortalecer conocimientos y también a identificar las violencias que vivimos las mujeres lesbianas, transexuales y pansexuales y bisexuales en Cartagena. Entereza pues sigue estando aquí, es una gran aliada de esas organizaciones, y así como Grito Violeta, así como Fentón, así como otras que están en estos territorios, queremos llegar a muchas otras mujeres y seguir construyendo realidad social, seguir aportando en la construcción de la transformación social con ellas. Visualízate, enfócate y enamórate de la mujer poderosa que sabes que eres. Yo creo en tu fortaleza. Somos guerreras con alas de acero.